Hola, doctor, ¿me escucha? Hola, Irais, sí, te escucho. Ay, bueno, perdón, es que estaba en llamada, por eso no podía activar el audio, pero pues creo que ya ingresó uno, Michelle. Sí, ok, Ujú. perfecto. Entonces, Si que pues usted puede comenzar, ya se está grabando. perfecto. Me dices Para que, 6:30, ¿verdad? Máximo. sí, por favor, sí, esto sí, hay que cuidar muchísimo el tiempo. Y en los correos de los alumnos les voy a hacer mención de esto, porque a veces ingresan a media sesión para querer que usted se regrese al inicio y ya no es posible, ¿vale? Ok, de acuerdo. Entonces, pues Le iniciamos. agradezco. No, al Vale, cualquier contrario. cosa estoy pendiente. Ujú. Sí, muchas gracias. Adelante. Bueno, pues muy buenas tardes, Michelle. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo está, doctor? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien aquí, Bien. llegando raspando. Con eso es suficiente. ¿Sí me escuchas bien? Sí, sí se escucha bien, doctor. Perfecto. Entonces vamos a iniciar. Esta es nuestra primera sesión. Como ya más o menos ahorita ha comentado Irais, pues las sesiones van a ser de 1 hora. Entiendo que van a ser 3. Entonces, el día de hoy vamos a presentar de manera muy rápida la clase, cuáles son los temas que vamos a abordar y pues daríamos inicio. En este caso, déjame compartir pantalla para mostrar el temario. Ujú. Listo. Entonces, aquí tenemos los temas que se van a abordar en esta. ¿Sí, sí se puede ver? Sí. Sí, sí se ve, doctor, ya se ve bien. Ah, perfecto, muchas gracias. Listo. Entonces, la materia es análisis de corrientes psicopedagógicas contemporáneas y actuales. De manera concreta, esta asignatura se compone de 3 unidades didácticas. La primera corresponde a las corrientes psicopedagógicas contemporáneas en el marco de la psicología educativa. La segunda unidad es las corrientes psicopedagógicas contemporáneas y su relación con las concepciones actuales de aprendizaje. Y la tercera es sobre las corrientes psicopedagógicas contemporáneas y el aprendizaje desarrollador con base en la orientación educativa. Entonces, antes de iniciar cada sesión, voy a presentar los temas. En este caso, como es la primera unidad didáctica, pues lo que se abordará en esta sesión serán una aproximación a las categorías y conceptos de la psicología educativa. Como tema número 2 está la psicología educativa como ciencia de la educación. Número 3, el individuo, sujeto y el desarrollo de la personalidad en el campo educativo. Número 4, el problema integral del desarrollo integral armónico de la personalidad en el ámbito educativo. Como quinto tema tenemos la dialéctica entre lo interno y lo externo en el proceso de desarrollo psíquico. Como sexto tenemos la periodización del desarrollo psíquico y finalmente las implicaciones de la psicología educativa en la pedagogía y la didáctica. Cada uno de estos temas, no nada más de la primera unidad, pues tendrá una evaluación o una actividad a desarrollar, que son las que aparecerán en la plataforma. Y bueno, antes de entrar en materia, pues aprovecho para presentarme. Soy el doctor Carlos Alberto Barrera Franco. Ya tengo pues bastantes meses participando aquí en Universidad Santander, principalmente aquí en el doctorado y en la maestría también en materias relativas a legislación educativa. Bienvenido, subdirector. Muy buenas tardes. Ahorita acá pongo el nombre, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Adelante, bienvenido. Gracias, gracias. Y bueno, de manera muy concreta, puedo decir que mi ámbito de experiencia pues ha estado centrado en los últimos años en el ámbito de la educación militar, como parte de los procesos de sistematización pedagógica y pues en la elaboración de planes y programas de estudio a nivel doctoral. Sin embargo, bueno, pues hay posibilidad en este caso de compartir algunas reflexiones y bueno, ideas respecto a las corrientes psicopedagógicas. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Obed. Bienvenido.
Y bueno, en este caso voy a compartir nuevamente pantalla para ver la presentación. En este caso, que es la primera temática que nos convoca esta tarde, que es las categorías y conceptos de la psicología educativa. Entonces, para abordar esta temática tenemos, digamos, como categorías para examinar, pues propiamente lo que se comprende como la educación, diferenciarlo de la enseñanza, hacer algunas puntualizaciones sobre qué es la psicología educativa y cómo eso impacta en la práctica educativa. Entonces, no sé si tienes alguna idea, Obed o Michelle, cómo podemos concebir la educación. Sí, Sí, Obed, compártenos cuál es, digamos, la concepción que tienes de la educación. pues es el cúmulo de saberes, de aprendizajes, no solamente en cuestiones de temas de contenido, sino la educación que recibe uno de su casa, por ejemplo, el cómo comportarse, saludar, decir buenos días, buenas tardes. Y esa es una educación la que recibimos en la casa Sí. y otra que recibimos en la escuela, ¿verdad? En conjunto, ¿verdad? Y a veces confundimos de que esa educación no es lo que aprendemos en la escuela. Y como docentes nos enfrentamos a eso. Simplemente ahora que regresamos de la pandemia, a pesar de todo, el esfuerzo que se ha hecho en el medio y pues, de la Secretaría de Salud, qué sé yo, de que se laven las manos, de que no usen cubrebocas, usen gel, qué sé yo. Es una educación que ya deberían de saber en casa y nos enfrentamos con eso al momento de estar en las aulas, ¿verdad? Así lo creo yo. Perfecto, muchas gracias, Obed. Pues sí, digamos que podríamos distinguir entre esa educación formal y la educación formal, ¿no? Informal, aquella que obtenemos o adquirimos desde que nacemos, ¿no? En el seno familiar, y de ahí, pues, a partir de los diversos círculos sociales en los que interactuamos. Y bueno, en este caso también podemos identificar la educación como un proceso formal, ¿no? En el que de manera mucho más concreta podemos identificar una doble interacción, ¿no? Un proceso de enseñanza, pero también de aprendizaje. En este caso, a partir de la identificación de los actores que permiten materializar, en este caso, la educación, el docente y el discente. Si bien no son los únicos factores o actores, son los más importantes. Entonces, entraríamos en materia identificando a la educación como ese proceso de socialización de los individuos. Eso que comentabas tú, Obed, pues es a final de cuentas una socialización entre padres e hijos, ¿no? Y la transmisión de una serie de valores, de principios, de conocimientos de manera informal, pero que a final de cuentas nosotros o los niños pues vamos asimilando y aprendiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Es un proceso de características progresivas y en este caso implica una concienciación cultural y conductual. Es decir, yo asimilo y soy consciente de ese conocimiento que adquiero, pero por lo tanto se ve reflejado en mi conducta, en mis actos, en lo que digo, no nada más en lo que pienso, sino en mis prácticas tangibles. Y en este sentido, pues las nuevas generaciones adquieren nuevos modos de ser, ¿no? Que las generaciones anteriores. Entonces, ese es un punto de partida. De manera mucho más específica, por ejemplo, revisando pues, una definición de Chavarría Olarte, podemos establecer que el proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores que producen cambios tanto intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. Es decir, la educación transforma al individuo y por lo tanto la manera en la que interactúa y pues lleva a cabo su experiencia humana. También podemos señalar que de acuerdo al grado de concienciación alcanzado, pues estos valores pueden durar para toda la vida o solo por un cierto periodo de tiempo, ¿no? Y es, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a estudiar un idioma, pues tal vez pues podemos estudiar para el examen y estudiar un día antes y estar al 100, ¿no? En inglés, por ejemplo. Pero si lo dejamos de practicar, si no lo tenemos presente en nuestro día a día, si no somos conscientes de ese conocimiento que hemos adquirido, pues esos conocimientos
pues no duran toda la vida, se van perdiendo. Y lo mismo sucede con otro tipo de saberes, ¿no? En este caso pudiéramos observar valores, ¿no? Cómo comportarnos en la familia, en la sociedad, en el vecindario, el hecho de no tirar basura en las calles, etcétera, ¿no? Es una serie de valores que si no se ponen en práctica, pues pasan desapercibido en el desarrollo del individuo. En el caso específico de los niños, podemos concebir que la educación busca fomentar un proceso de estructuración del pensamiento y de las formas en las cuales se expresan. Y esto es muy importante, aquí quiero resaltar, la educación es un proceso de estructuración de la mente o de la estructura interna de un individuo, en este caso de un niño. Un docente, al impartir una clase a una serie de niños, lo que está haciendo es ir moldeando su mente, su estructura mental. Esa estructura mental es fundamental porque es a través de la cual ellos perciben su entorno y lo entienden. Y por consecuencia actúan. Es decir, ellos con su estructura mental interactúan con la estructura social. Esa estructura social pues es externa, está compuesta por normas explícitas, implícitas, y el resultado de esa interacción de la estructura del pensamiento de un niño y la estructura social de su círculo familiar, escolar o cualquier otro círculo social, pues es la práctica, es el acto o las expresiones que ellos hacen, ¿no? Entonces, es importante concebir este proceso de educación como un auxiliar, o mejor dicho, yo lo concibo como un motor del proceso madurativo sensorio-motor y que estimula la integración y la convivencia grupal. Al impartir clase a los niños, pues estamos madurando no nada más su mente, sino también la forma en la cual ellos interactúan con el mundo físico a través de movimientos, de actos, de expresiones. Y bueno, de alguna manera eso permite la integración con la sociedad. Hasta aquí, bueno, Michelle, Obed, en cualquier momento si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, interrúmpanme. Ahora sí que siéntanse con la libertad de hacerlo. Pero bueno, continuamos. Entonces, en contraste a lo que mencionaba Obed sobre esta educación informal que adquirimos desde casa, pues también está la educación formal o escolarizada, en la cual pues consiste en una presentación sistemática de saberes, de ideas, de hechos, a través de técnicas a los estudiantes, y que es propiamente, por ejemplo, el curso que ustedes están tomando actualmente, ¿no? En este doctorado. Hay un plan de estudios, hay una educación formal, es un sistema escolarizado en el cual ustedes tienen que presentar una serie de actividades, consultar de contenidos, asistir a estas sesiones. Y de esta manera, pues yo como docente puedo ejercer una influencia de manera ordenada, de manera sistemática y de manera incluso voluntaria sobre ustedes con la intención de formarles. En este caso, a diferencia de pues, la educación que obtiene un niño, pues yo no voy a moldear su estructura de pensamiento, porque ustedes ya tienen un juicio, un criterio desarrollado. Sin embargo, ustedes van a ser muy selectivos en qué elementos, qué ideas, qué hechos, qué saberes, pues ustedes adoptan, interiorizan y reestructuran esa estructura mental para, pues, digamos, incidir en su práctica profesional o en su práctica cotidiana, ¿no? En el ámbito educativo. Entonces, de esta manera, un sistema escolar es la forma en la que la sociedad transmite y conserva su existencia colectiva entre las nuevas generaciones. En otras palabras, si no tuviéramos estos sistemas escolarizados o semi-escolarizados, pues prácticamente pues los saberes de la humanidad pues pudieran estar plasmados en enciclopedias, pero sería la transmisión mucho menos efectiva y por lo tanto se pondría en riesgo la existencia de ese conocimiento colectivo y por lo tanto también su transmisión a nuevas generaciones. Y bueno, es importante también señalar que ya en el contexto actual, pues la sociedad otorga importancia al concepto de la educación permanente o continua, en el sentido de que se establece como un proceso que no se limita simplemente a las primeras etapas de la vida, ¿no? Como son la niñez y la juventud, sino que ese proceso de educación o educativo,
pues se lleva a cabo a lo largo de la vida, desde que nacemos hasta que morimos, porque siempre tenemos esa posibilidad de adquirir conocimientos y de transformar nuestra conducta, nuestra visión del mundo. Entonces, un aspecto clave dentro del campo de la educación, y que aquí es importante resaltarlo, es el de la evaluación. ¿Por qué? Porque presenta resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación, digamos, como un elemento transversal a ese proceso, pues contribuye a mejorar, mejorar la educación y también permite analizar al individuo respecto al logro de sus resultados o de sus objetivos, perdón, si realmente logró un cambio en su conducta, en su estructura mental, en su manera de expresarse ante el mundo. Y bueno, de esta manera podemos encontrar diversos tipos de evaluaciones, ¿no? No vamos a entrar ahorita en detalles, simplemente es importante aquí enfatizar el rol de la evaluación en el marco de la educación. Ahora bien, la enseñanza podemos presentarla como esa acción y efecto de enseñar, instruir y adoctrinar. A ver. Creo que... perfecto. Obed, ¿me escuchas? Bueno, creo que ya se restableció aquí la grabación. Una disculpa, es un tema creo que técnico ajeno. Pero bueno, vamos a retomar el tema. Ok, continuamos. Entonces, la enseñanza, de manera mucho más concreta que el de la educación, es como esa acción específica de enseñar, de instruir, de adoctrinar y de, pues sí, de alguna manera generar cambios en la conducta de los individuos a partir de reglas o preceptos. En este caso se trata de un sistema y método para dar instrucción, en este caso también a través de un conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. Y bueno, en el cuadro de la derecha, en el esquema, podemos observar esta interrelación, ¿no?, que existe entre la educación como ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que de manera vinculada está el tema de la evaluación. Y que de alguna manera esto permite el mejoramiento de los aprendizajes. Entonces, la enseñanza implica la interacción de tres elementos básicos, como ya lo comentaba al inicio de la sesión. Está el profesor, docente o maestro, por un lado, y por otro lado, el alumno o estudiante, así como el objeto de conocimiento, lo que se va a transmitir de uno a otro. Y hay muchas formas, digamos, de que se materialice esta relación entre profesor y estudiante. Desde la perspectiva, digamos, más clásica o enciclopedista, podemos asumir que un profesor es la fuente absoluta, ¿no? Es la autoridad del conocimiento y por lo tanto el alumno se debe de subordinar a una posición de receptor del mismo. Y bajo esta concepción, digamos que el proceso de enseñanza se simplifica a la transmisión de conocimientos del docente hacia el estudiante a través de una diversidad de medios y técnicas. Sin embargo, pues con el paso del tiempo, principalmente en la segunda mitad del siglo XX, surgen corrientes mucho más modernas, como la cognitiva, entre otras, en la cual el docente es simplemente un facilitador del conocimiento, es un guía, es un orientador, y que se establece en el punto intermedio entre el estudiante y el conocimiento, ¿no? En este caso, esa guía se da por un proceso de interacción, simplemente, ¿no? El docente interactúa con el alumno y lo va guiando para que él alcance el fin, que es el conocimiento en sí.
Y por lo tanto, en este sentido, el alumno se compromete a su aprendizaje, toma un rol de iniciativa y siempre está en esa búsqueda de saber, ¿no? Entonces podemos aquí ver un contraste, una visión tradicionalista, enciclopedista, y por otro lado, corrientes mucho más actuales, ¿no? Mucho más complejas, porque entran en juego otros factores, como veremos más adelante. Entonces, la enseñanza se sintetiza como esa transmisión de conocimientos y se basa principalmente en la percepción, ya sea a través de la escritura o la oratoria. Entonces, es por eso que la exposición normalmente del docente pues se apoya en textos, en técnicas de participación, en promover el debate entre estudiantes y que pues se pueden comprender como algunas de las formas en las que se hace concreto ese proceso de enseñanza. No queda en algo meramente abstracto, sino se hace concreto a través de esas prácticas. Y es importante aquí señalar que si bien han surgido en los últimos años herramientas y medios derivadas del avance científico y tecnológico para transmitir el conocimiento de manera más eficiente y eficaz, como lo es plataformas de video, internet, dispositivos digitales. Esto de alguna manera potencia el aprendizaje a distancia y la interacción que va más allá del hecho de compartir un mismo espacio físico y un mismo momento de interacción. Sin embargo, pues esto también puede ser un arma de doble filo, ¿no? Si no hacemos un buen uso de la tecnología, pues ese proceso de enseñanza pues puede verse sobrecargado, puede verse desviado, puede distraer propiamente, en este caso, al docente o al alumno. Entonces, es un arma de doble filo. El tercer elemento que vinculamos en esta primera temática, pues es la psicología educativa, en la cual surge como una rama de la psicología que pone mucho énfasis en el estudio del aprendizaje humano dentro de los centros educativos. Es decir, en una escuela, en una institución, y de esta forma la psicología educativa estudia cómo aprenden los estudiantes y en qué forma estos se desarrollan, ¿no? Es decir, pone mucho énfasis, como lo podemos ver en el dibujo de la derecha, pues cómo se puede llevar a cabo de manera mucho más eficiente esa estructuración de la mente del individuo, ¿no? A través de nuevos conocimientos. Entonces, la psicología educativa pues aporta no nada más el estudio crítico en algún punto de esas formas de aprendizaje, sino también provee soluciones y propuestas para que se pueda hacer, digamos, de mejor manera los planes de estudios, la gestión educativa, el diseño de modelos educativos y también pues se haga una aplicación de ciencias cognitivas en términos generales. El objetivo, a final de cuentas, de la psicología educativa, pues es comprender las características principales del aprendizaje a lo largo de la vida del individuo, de una persona, ¿no? Un segundo, porque creo que estamos teniendo problemas técnicos. Ah, no, continuamos, perdón. Ok. Sí se escucha, doctor, y se ve bien. Perfecto, muchas gracias, Obed. Sí, es que como se salió, creo que la coordinadora, pensé que había dejado de grabar, pero bueno, una disculpa, continuamos. Y le decía que la psicología educativa entonces pone especial énfasis en ese proceso de aprendizaje, pero en todas las etapas de la vida, desde la niñez, adolescencia, adultez, la vejez, y por lo tanto, los psicólogos educacionales, como centran las diversas teorías sobre el desarrollo humano, pues principalmente en las etapas de la madurez, pero no se ciñen únicamente a ella. Y lo vamos a poner en ejemplos muy concretos, que también más adelante veremos las corrientes a detalle cada una de ellas. Pero bueno, como a manera de introducción podemos señalar el caso de uno de los principales exponentes de la psicología educativa, en este caso Jean Piaget, pues ha sido una gran influencia para el desarrollo de esta ciencia, gracias a la teoría que ha hecho sobre cómo los niños pasan por 4 diversas etapas en su desarrollo desde que nacen, y que cada una de esas etapas está marcada por una capacidad cognitiva distintiva, pero que va evolucionando respecto al pensamiento lógico abstracto, pues hasta una edad de los 12, 15 años más o menos. Y es ahí podemos observar pues una serie de etapas específicas, como son
La primera, la de la motora sensorial, en la cual pues el individuo tiene o adquiere un control motor y de aprendizaje acerca de objetos físicos, cómo interactúas con el mundo físico. Segunda etapa o estadio es la preoperacional, entre los 2 y los 7 años, donde se desarrollan las primeras habilidades verbales por parte del niño. La concreta operacional, de los 7 a los 12, en las cuales hay un inicio en la comprensión de conceptos abstractos, como lo pueden ser, entre otras, las matemáticas. Y la cuarta etapa pudiera ser la formal operacional, en la cual se desarrollan habilidades sistemáticas y lógicas de razonamiento, en la cual pues ya no nada más son operaciones matemáticas pues elementales, sino ya se puede empezar a hacer un juego mucho más riguroso. Ahora bien, otro referente, digamos, también pudiéramos señalar, es el desarrollo moral de Lawrence Kohlberg y su modelo de desarrollo infantil. En este caso, de autoría de Rudolf Steiner. Y bueno, en este caso también son aportes claves para el desarrollo de esta psicología educativa. Y del lado derecho podemos ver estas etapas de desarrollo moral según Kohlberg, y que digamos, si bien sigue una lógica paralela a la propuesta de Piaget, en este caso se centra en una serie de estadios, de etapas y de acciones, con base al desarrollo del elemento o del factor, del componente moral del individuo, que en su momento también vamos a detallar. Ahora bien, si bien no estos autores no se puede dejar de lado el impacto que han dejado en la evolución de la psicología educativa, entre otros, por ejemplo, la psiquiatra italiana María Montessori, que también de alguna manera con su propuesta pedagógica, pues significó una innovación en ese momento de los procesos de enseñanza. Por ejemplo, en este caso, era muy importante explotar la capacidad absorbente de la mente de los niños o del individuo. Segundo, pues también ser consciente de esos periodos sensibles en los cuales se puede optimizar el aprendizaje por parte del niño. También se identificó el papel del adulto en este entorno educativo. Y finalmente, la identificación de factores de un entorno que favorece la educación, ¿no? Es decir, un ambiente preparado. Y bueno, este método pedagógico de Montessori, pues, establecía que hay 4 pilares fundamentales que son de vital importancia para el desarrollo cognitivo y psicológico del individuo. En este caso, podemos ver cómo la observación del niño, el desarrollo natural, el desarrollo de su independencia y de su libertad dentro de un ambiente, digamos, preparado, con condiciones controladas e idóneas para su desarrollo, pues le permite llevar a cabo un aprendizaje efectivo. Estos son, como mencionaba, el adulto, la mente de los niños, el ambiente del aprendizaje y los periodos sensibles, en este caso, son favorables para adquirir nuevas habilidades. Otro referente también muy importante, tenemos la psicología educativa de William James, de Anne Brown, que de alguna manera se enfocaron en el rol de instrumentos cognitivos como la memoria, pero también tenemos, por ejemplo, propuestas como la de Alfred Binet, y que se asemeja mucho a la del psicólogo ruso Lev Vygotsky, en el cual establece pues ya no unos estadios, como lo mencionaba anteriormente Piaget, sino una serie de zonas que permiten de manera abstracta comprender cómo se desarrolla la inteligencia y la psicología propiamente de un niño. En este caso, identificando una zona de desarrollo real, que son las habilidades que cuenta un estudiante en el momento actual. También está una zona de desarrollo próximo, que es aquella que se puede alcanzar con un proceso de formación y un aprendizaje guiado. Y finalmente, una zona de desarrollo potencial, es decir, el nivel que se puede alcanzar con el apoyo y con la interacción de otros actores, en este caso, otros alumnos y pues el mismo profesor. Entonces, podemos también observar que dentro de estas propuestas de desarrollo teórico
de la psicología educativa, pues tenemos el rol de psicólogos educacionales que toman en cuenta una serie de características y capacidades de cada persona, entre las cuales podemos observar el lenguaje, la atención, la comprensión, las emociones, el pensamiento lateral, la motivación, la inteligencia emocional, el razonamiento, la capacidad de abstracción, incluso la creatividad. Entonces, estas, digamos, capacidades permiten potenciar el desarrollo y el aprendizaje y se ven reflejadas propiamente en su puesta en práctica, ¿no? En este caso, en la interacción ante la sociedad. Y bueno, para, digamos, ir cerrando esta primera temática, podemos subrayar que la motivación adquiere un factor fundamental en el marco, digamos, del desarrollo de la educación en términos de la psicología educativa. ¿Por qué? Porque es a partir de este factor que se influye en el nivel de interés que tiene una persona en cuestión hasta la voluntad que tiene de proceder a realizar una tarea, pasando por las creencias que posee o las aspiraciones que tiene en la vida, ¿no? Es decir, lo podemos ver en este caso con ustedes, ¿no? Si ustedes no tuvieran un objetivo profesional o personal, pues no estarían cursando este programa de doctorado. Es decir, ustedes tienen una motivación que los hace conectarse a las 5:30 o tal vez todas las noches a avanzar en sus actividades para poder aprender y lograr un objetivo que está fundamentado en la educación. Y bueno, existen por otro lado, pues también no nada más factores que coadyuvan a ese proceso de aprendizaje, sino también obstáculos. En este caso podemos identificar diversas incapacidades de niños en edad escolar, y solamente por mencionar los más comunes, pues el déficit de atención o la dislexia, entre otras, ¿no? Entonces, estos factores que distinguen la psicología educativa, pues tienen un impacto directo en la práctica educativa, entendiendo la práctica educativa como, pues, digamos, un espectro de acciones que se dan dentro del ámbito educativo. En este caso, se puede sintetizar en las relaciones que se establecen en la práctica docente, es decir, las que ejerce un maestro o un profesor al dar la clase, ¿no? Y podemos verlo en el cuadro de la derecha. Estas relaciones, pues, pueden ser las relaciones entre las personas, la relación que hay con el conocimiento, la relación con aspectos de la vida humana, simplemente, la relación con la institución que alberga este proceso de enseñanza-aprendizaje, así como con las ideologías y los valores a los cuales pues nosotros nos exponemos, ¿no? Cotidianamente. Entonces, la práctica docente, por lo tanto, al ser como uno de los elementos centrales de la práctica educativa, es importante distinguir que está influenciada por muchos factores. Entre ellos puede ser la propia formación del docente, en términos académicos, hasta las características de la institución que alberga el proceso de enseñanza-aprendizaje, también la necesidad de respetar un programa obligatorio, regulado y aprobado por el Estado, así como pues las interacciones y las posturas y las actitudes de los alumnos. Entonces, esa práctica docente, como vemos del lado derecho, pues tenemos una serie de dimensiones que la definen, es decir, es un carácter multidimensional. Tenemos una dimensión institucional, una dimensión sociocultural, una dimensión psicopedagógica, una dimensión interpersonal, una personal y una axiológica o basada en valores. Entonces, de ahí derivan pues una serie de elementos circundantes o periféricos que lo materializan. Entonces, podemos decir que la práctica docente, como práctica educativa, está determinada invariablemente por esas dimensiones, pero también por los contextos en los que se lleva a cabo. Un contexto social, histórico, institucional. Y bueno, y su desarrollo y evolución son cotidianos, ya que la práctica docente se renueva y se reproduce con cada día de clases. Y lo podemos ver en el cuadro de la derecha, es decir, en este caso, el docente al interactuar con el alumno, con la escuela, con la sociedad y con el sistema educativo, digamos que es una interacción bidireccional. Yo actúo
y el mismo sistema o los mismos entornos actúan sobre mí y eso va actualizando mi estructura mental y la manera en la cual yo llevo a cabo mi práctica educativa. De manera muy sintética, podemos decir que la práctica es el producto de la interacción de mi estructura mental con la estructura social. Entonces, esto dentro del marco educativo, pues tenemos prácticas educativas, ¿no? Que son un eje de análisis, un objeto de estudio de la psicología educativa, como lo veíamos previamente. Entonces, esto hace indudablemente el hecho de que un docente deba desarrollar diferentes actividades simultáneas para que esa práctica profesional pues dé soluciones, pues no nada más espontáneas, sino también eficientes para problemas que muchas veces pueden ser impredecibles. En otras palabras, es posible afirmar que entonces la práctica docente consiste o se basa en una función pedagógica, es decir, en cómo se enseña y cómo de alguna manera se apropia cada docente de su oficio, ya sea a través de formarse continuamente, asistir a cursos de actualización, adquirir nuevos conocimientos, asumir compromisos éticos con los alumnos. Y en este sentido, pues reciben la influencia del entorno social, las escuelas, la legislación educativa del país en el que se encuentran. Y bueno, del lado derecho podemos ver nuevamente esta lógica multidimensional de la práctica docente. Tenemos un campo de la didáctica que se centra en las estrategias de enseñanza empleadas, así como en las concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza y el rendimiento académico de los alumnos. Una dimensión social que, digamos, incide en el entorno social, político, económico y cultural de esa práctica docente. También hay una función social del maestro que contribuye al desarrollo de la sociedad o en este caso, del desarrollo nacional. También hay una valoración social del trabajo docente y la igualdad de oportunidades educativas y el trabajo docente. Una tercera dimensión es la interpersonal, es decir, todo lo que se lleva a cabo en ese microcosmos que es la escuela, ¿no? O el aula propiamente, aunque eso correspondería un poco más al ámbito de la didáctica. Pero en este caso la interpersonal, pues todas las relaciones que el docente tiene en el clima o en el entorno de la institución educativa. Otra dimensión, una cuarta, es la institucional, en la cual pues se observa todo aquello que es relativo a la gestión educativa y escolar, así como a la dimensión colectiva de la práctica, es decir, como un conjunto de docentes dentro de una institución, pues imparte un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? También una dimensión personal, en este caso, identificando al docente como un individuo, como un sujeto histórico, que es producto de sus antecedentes socioculturales y que tiene una trayectoria profesional, así como pues también sus necesidades o su contexto laboral, ¿no? Cotidiano. Y finalmente la dimensión axiológica, que es prácticamente los valores personales y profesionales que influyen en la práctica docente. Es decir, cómo influye el maestro en la formación de conceptos y actitudes en los alumnos. Entonces, esta práctica docente es, digamos, resultado de la formación académica, de la bibliografía adoptada, de la capacidad de socialización, también del talento, del arte pedagógico que dominen, así como de la experiencia y del medio en el cual se lleva a cabo esa práctica. La mezcla de todos estos factores permiten configurar distintos tipos de prácticas, ¿no? Según el maestro, y por lo tanto, pues tendremos una diversidad pues de resultados. Ahora bien, hasta aquí no sé si hay alguna duda, algún comentario. No, doctor. Gracias. Perfecto, Michelle, perfecto, Obed. Pues vamos rápidamente, todavía tenemos unos 10 minutos, poquito más, para tratar de abordar elementos de la psicología educativa como una ciencia de la educación. Un segundo, voy a compartir pantalla. Listo.
Entonces tenemos como segundo tema de la tarde la psicología educativa como ciencia de la educación, que de alguna manera ahorita ya vimos este primer acercamiento, como la psicología educativa pues tiene una relación con el proceso de educación, de enseñanza-aprendizaje, y cómo también es un elemento importante en las prácticas educativas, específicamente en la práctica del docente. Entonces, para aproximarnos al tema de la psicología educativa, vamos a abordar su concepto y cuál es su rol en la ciencia de la educación, cuál es su función específica. Como ya dijimos, la psicología educativa es esa rama de la psicología que estudia el aprendizaje, por un lado, y por otro, el desarrollo humano, ambos en el ámbito de la educación. Entonces, sus investigaciones pues siempre van a estar sustentadas en un marco científico riguroso y tiene por objeto optimizar los aprendizajes de los alumnos, ¿no? Y su rendimiento. Y por lo tanto, estos estudios se pueden traducir en nuevos planteamientos, nuevas propuestas, nuevas estrategias educativas que permitan ser pues eficaces y pues también derivan en programas de intervención pues mucho más novedosos. Ese es el resultado propiamente de esos procesos de investigación en el ámbito de la psicología educativa. Entonces, podemos extraer un segundo foco de atención, en este caso en el ámbito de la psicología educativa, que es la instrucción que da el profesor. Es decir, las investigaciones psicoeducativas están ligadas a la innovación, a establecer nuevas formas de enseñar, porque en este sentido se permiten desarrollar y aplicar nuevos modelos y técnicas de enseñanza en las aulas. Nuevamente, enfatizando que esto es para hacer más eficiente el proceso de enseñanza. Entonces, con el paso de los últimos años, digamos en los últimos 50 años, se ha podido establecer que la psicología de la educación no solamente se ciñe al ámbito escolar. En este caso, hablando de instituciones que materializan ese ámbito escolar, sino también, pues, sus principios teóricos y prácticos se aplican en diversos contextos, como lo decía al inicio Obed, puede ser en la familia, o puede ser en instituciones de salud pública, para de alguna manera concientizar a la población. Entonces, esto da evidencia de que los humanos nunca dejamos de aprender ni en términos de edad, ni en términos de entorno social. Es decir, siempre estamos en desarrollo, aun cuando hayan concluido nuestros estudios académicos en un ámbito escolar. Entonces, aquí es donde podemos hacer ese vínculo entre la psicología educativa como una ciencia de la educación, concibiendo esta última como la forma en la que se orienta a describir, analizar, interpretar y explicar hechos del pasado o del presente, y en el cual se investigan sus causas o efectos. En otros términos, la ciencia de la educación se puede decir que, si bien no está totalmente elaborada, se construye a partir de conocimientos de otras disciplinas sociales, entre ellas la pedagogía, ya que en este sentido no es un tipo de saber especulativo, sino escolástico, es científico y también permite tener una base, digamos, rigurosa para poder aplicarse y obviamente tener efectos positivos. Entonces, podemos aquí tomar como referente la sociología de Emile Durkheim, el cual, dentro de su estudio de la educación, puede considerar, o lo considera, mejor dicho, una disciplina científica, la ciencia de la educación, porque al menos contiene tres características que la hacen una ciencia. Uno, se refiere a hechos observables. ¿Qué es lo que observamos? Pues el desarrollo del individuo, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Número dos, los hechos pueden ser categorizados y no están aislados. Es decir, podemos identificar, como decía Jean Piaget, bueno, una serie de etapas en el desarrollo del individuo, del niño, y que podemos categorizar, ¿no? Según las capacidades cognitivas, motrices o motoras que tenga en cierto rango de edad, ¿no? Esa es una categoría. Entonces, eso también verifica que es una característica de una ciencia. Y número tres,
busca conocer esos hechos en forma desinteresada y sin juzgarlos, es decir, siempre con una neutralidad, que es una regla metodológica para eliminar prejuicios y sesgos. Y de alguna manera, pues es así como se ha desarrollado este ámbito de la ciencia de la educación. Y bueno, la ciencia de la educación, a partir de estos elementos, permite establecer dos tipos de problemas que le son de interés. El de la génesis de la educación y, por otro lado, el del funcionamiento de los sistemas educativos. Entonces, Durkheim señalaba que sienta las bases para el surgimiento de la sociología de la educación con algunos de los principales exponentes como Parsons, en cuanto concibe a la educación como un hecho social que prepara a las generaciones más jóvenes para la vida social, ¿no? Entonces, la ciencia de la educación tiene como uno de los elementos subyacentes o como base la sociología de la educación, que como ya mencioné, se centra en dos aspectos: la génesis propiamente educativa y el funcionamiento de los sistemas educativos. Entonces, para ir cerrando la sesión del día de hoy, podemos entonces concluir que la educación en estos términos de Durkheim y de la ciencia de la educación, en términos sociológicos, pues es un proceso de socialización. ¿Cómo se preparan a los sujetos para convertirse en miembros de un orden social? Y cuando me refiero a un orden social, pues hablo de un conjunto de normas sociales, de posiciones sociales, de reglas sociales, de dinámicas sociales, de interpretaciones simbólicas sociales, de prácticas sociales, ¿no? Entonces, es muy importante comprender que en este marco, en este proceso de socialización, pues el docente tiene un rol muy importante. Y bueno, podemos entonces conjugar ambos conceptos, ¿no? El de psicología educativa y ciencia de la educación, en el entendido de que la psicología de la educación se caracteriza por ser el estudio psicológico de las situaciones educativas, que pueden ser, pues, muchas. Y en este sentido, pues no es mera repetición, no es que lo definido entre en la definición, es decir, en este sentido, el estudio psicológico de unas situaciones educativas se puede determinar o definir como psicología de la educación. Y bueno, lo psicológico lo podemos centrar en, digamos, en aspectos de procesos estudiados y que se apoya en ciencias relacionadas con la educación. En otras palabras, centrarse en lo educativo distingue a otras disciplinas psicológicas por su localización sistémica en diversas realidades educativas, como ya mencionamos, ¿no? Las aportaciones de la pedagogía también son muy importantes como una ciencia de la educación porque dota, o digamos, es un apoyo a la psicología educativa, pues, de conocimientos, significados y sentidos sobre la acción educativa. Es decir, la pedagogía va a estar auxiliando el estudio que hace la psicología educativa en el ámbito educativo. Y para ello se consideran de manera crítica, pues, diversos elementos y fundamentos que más adelante en la siguiente sesión lo veremos con las escuelas o corrientes más representativas, entre las que destacan, pues, la tradicional o la tecnología de la enseñanza o la escuela crítica. Entonces, el día de hoy, digamos, sería esta primera aproximación a los conceptos y categorías de la psicología educativa y a las corrientes psicopedagógicas. Entonces tenemos todavía unos 3 minutos, no sé si tengan alguna duda o comentario, Obed y Michelle. No, yo creo que está muy claro el tema, ¿verdad, doctor? Ahí cuando hacía el comentario de, ¿verdad?, lo que es la educación, también ahí, bueno, de que pues nosotros ya traemos, ¿verdad?, un cierto conocimiento de cierto tema, ¿verdad? Y ya en la escuela nosotros como docentes, pues ya le damos forma con nuevos conceptos, nuevos los aprendizajes, ¿verdad?, por donde queremos que el alumno se vaya, ¿verdad? Pero sí, ya de la formación que trae, bueno, los alumnos y nosotros en su momento, pues ya traemos algo, ¿verdad? Y se va a ir, pues, conformando, ¿verdad? Pero sí está muy interesante esto.
Y también creo de que ya debe estar un punto por llegar de que se debe considerar la cuestión de la psicología como algo muy necesario para pues, apoyar el trabajo de las escuelas a los alumnos, porque sí cada vez vemos más carencias y lo traen nuestros niños porque los papás no saben cómo. Y a veces hasta los mismos, nosotros como docentes, nosotros, yo soy maestro de primaria, soy subdirector, a veces también uno no domina todo el tema, ¿verdad? Entonces, yo creo que un psicólogo o un área específica que sí hay en los USAERs, pero a veces no es suficiente para toda la población. Nosotros teníamos y nos lo retiraron y al que está es cuando lo solicitamos para que vaya a tratar algún tema o una situación muy en particular, ya debería estar en un punto, ¿verdad? Que yo creo que el Estado a apostarle la financiación por ese lado y quizás vamos a tener algunas ciertas mejoras. Totalmente de acuerdo, Beth. Me parece muy pertinente tu comentario en el sentido de que, pues sí, dentro de los procesos de profesionalización docente, pues el rol de la psicología educativa, el conocer las corrientes psicopedagógicas y cómo pueden beneficiar, digamos, la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Es un elemento que probablemente en algunos entornos se ha desatendido y pues desde el nivel, como mencionas, ¿no? Yo creo que desde el nivel preescolar hasta nivel posgrado es un elemento, digamos, un pilar que debe de acompañar ese proceso de educación, ¿no? Entonces, pues agradezco mucho su tiempo, su participación. Yo voy a estar al pendiente de sus trabajos en la plataforma. Cualquier duda, por favor, que tengan, con confianza, háganmela llegar. Y si no, pues en nuestra siguiente sesión la próxima semana, que les comento, será el martes, porque pues el lunes es día feriado, entonces lo moveríamos al martes igual 5:30, y pues continuaríamos con nuestra sesión. Sin más por ahora, pues muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Estamos a la orden. Hasta luego.